Buen día. En este video les voy a enseñar 6 maneras para leer un archivo de texto utilizando C#. El primer ejemplo va a ser con read all text a un string. Abro un archivo, leo todo el texto del archivo con la codificación específica y luego cierro el archivo. En este caso, yo obtengo de read all text desde mi ruta, se lo estoy asignando a texto obtenido. Después lo estoy metiendo a una caja de texto, un rich text box, y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. En el segundo ejemplo lo vamos a leer con stream reader. Vamos a instanciar un nuevo objeto de file stream. Vamos a decirle dónde está ubicado nuestro archivo. Le vamos a decir el tipo de acceso que queremos, en este caso abrirlo, y queremos leerlo. Le podemos usar un bloque using para asegurarnos que se cierren y de manera automática de lo que viene siendo file stream y stream reader, y esto se lo vamos a asignar a texto obtenido 2. Stream reader prácticamente quiere decirnos que termine desde la posición actual hasta la final de la secuencia, ¿ok? Y luego lo asignamos a un rich text box, en este caso texto obtenido 2. En el ejemplo 3 vamos a estar leyendo a todas las líneas de nuestro archivo que está en codificación UTF-8. Después vamos, dentro de la variable que declaramos de tipo string, vamos a asignarle lo que viene siendo el arreglo. Aquí en este caso pues yo prácticamente estoy accediendo a la posición del arreglo, la 0 y la posición 1, pero aquí pues lo mejor sería meterlo dentro de un for each o un while para recorrer todas las posiciones de lo que viene siendo nuestro arreglo. Para el ejemplo ya simplemente lo concatené y luego después lo asigné a rich textbox 3 para que me lo muestre. En el ejemplo 4 es muy parecido, pero es con un string reader. Directamente lo vamos a apuntar a un arreglo. Entonces igual declaramos un arreglo de tipo string que se llama línea 2. Declaramos una lista de tipo string también, igual que en el ejemplo 2. Declaramos un file stream, accedemos a lo que viene siendo nuestro archivo, instanciamos file stream para que nos permita leer y escribir de una manera específica, y luego accedemos al modo de abrir y leer. Aquí lo que vamos a hacer es declarar una tipo variable string en línea, y lo vamos con un while, vamos a recorrer todo lo que viene a ser string reader y leyendo sus líneas cuando sean diferentes a vacías, y los vamos a ir agregando a la lista. Con cada loop o cada while vamos a estar agregándolo a la lista. Después posteriormente pues a línea 2, que en este caso sería el string, el arreglo string, le vamos a estar agregando, vamos a declarando que es igual a la lista a un arreglo que vendría siendo este. Finalmente pues yo aquí también igual concatené, lo metí dentro de la variable texto obtenido 4, lo concatené la posición 0 y la posición 1 de mi arreglo, y lo asigné o lo definí para que se muestre en texto, en rich textbox 4, ¿no? Y en el ejemplo 5 es muy parecido, nada más que este va a ser con un for each línea por línea. En este caso es muy parecido, igual declaramos una variable línea tipo string, recorremos el archivo del ejemplo de texto, leemos todas sus líneas y su codificación. Aquí obtenemos lo que viene siendo esta variable, y simplemente la ponemos en rich textbox 5 para el ejemplo. En este caso nada más me va a traer la última posición. Y el ejemplo 6 prácticamente es muy parecido al ejemplo 2 de lo que viene siendo file stream, de que instanciamos file stream, accedemos al archivo de manera file mode open, file mode acceso a leer, declaramos un bloque using para el cual tenemos una variable tipo line, recorremos todas las líneas del string reader y lo metemos a la variable texto obtenido, o lo asignamos a la variable el valor de line, y luego lo mostramos en la caja de texto. Aquí nada más nos va a mostrar el último recorrido de while. Ok, vamos a hacer la prueba. Ok, bueno, pues prácticamente este sería la manera en que se pueden leer un archivo de texto. En este caso yo aquí tengo el archivo de texto, y como pueden ver prácticamente lo que estoy haciendo es leerlo.
Bueno, hasta aquí sería el video del día de hoy. Muchas gracias. Si se suscriben, me hacen un gran favor. Si dan un me gusta también. Y saludos y nos vemos.